Seguramente de niño tus padres te contaron la historia del hada de los dientes. Básicamente, se trata de un ser fantástico que da regalos a los niños cuando un diente de leche se les cae. Los niños deben colocar su diente debajo de la almohada o debajo de la cama, dependiendo de la versión del cuento. Pero luego, por la noche, mientras el niño está dormido, este ser llega y toma él o los dientes, y a cambio deja un regalo. Normalmente son monedas, pero también pueden ser juguetes. El punto es que esta historia, como la conocemos hoy en día, ha venido cambiando a lo largo del tiempo. Pero, ¿qué tan cierto es que existe el hada de los dientes? ¿De dónde viene? Yo soy el documentalista, y esto es el hada de los dientes. Actualmente, el hada de los dientes es conocida en casi todo el mundo como un ser mágico que da regalos a los niños a cambio de sus dientes. Sin embargo, la historia no siempre ha sido así. En tiempos remotos hubo una rebelión en el cielo. Muchos ángeles se rebelaron ante Dios, pero perdieron la batalla y fueron expulsados y condenados a vivir en el infierno. Sin embargo, hay mucha confusión sobre si en realidad fueron expulsados al infierno o aquí en la tierra. Pero lo que sí sabemos es que a muchos de esos demonios se les atribuyen distintas características. Así pues, podemos encontrar demonios para muchos aspectos, como demonios de lujuria, demonios de la mentira, de la envidia, la ira y muchas otras cosas. Entre ellos, podemos encontrar a un demonio en particular, llamado Abisou. Se trata de un demonio con rasgos femeninos, aunque debemos de recordar que así como los ángeles, los demonios no tienen un sexo definido. Este demonio es de origen sirio y se cree es el responsable de los abortos espontáneos y el fallecimiento o muerte de cuna de los bebés. Y, según Salomón, declaró estar motivada por la envidia, porque ella misma era estéril. Sabemos de la existencia de este demonio gracias a documentos que han sobrevivido hasta nuestra era, pero sin duda alguna la fuente más importante es el Testamento de Salomón, en donde narra cómo Dios le dio el poder de controlar demonios y darles órdenes. Uno de esos demonios que fueron atrapados por Salomón fue Abisou. Se cree que Abisou se aprovecha de las heridas causadas por la caída de los dientes en los niños para chupar o succionar la fuerza y adquirir poder. Por eso es que la leyenda se modernizó, convirtiéndola en la moderna hada de los dientes. En el pasado, cuando a un niño se le caía un diente, los padres sufrían, pues temían que el hada de los dientes fuera a venir por su hijo y lo matara lentamente. En cuanto a este tema, también existe una mención en el famoso Testamento de Salomón, en donde el mismo rey, conocido por ser un magnífico y bondadoso gobernante, se da cuenta de que uno de sus trabajadores, un niño,
que ayuda a su padre con las labores, de pronto comienza a estar más delgado y enfermizo de lo normal. Entonces el rey Salomón se acerca a él y le pregunta: ¿por qué ahora estás tan flaco? En aquel entonces el rey Salomón pagaba un salario doble a sus súbditos y además les otorgaba ciertas facilidades alimenticias para que estuviesen sanos y fuertes. Pero este niño no. En este niño había algo diferente del resto. Entonces, cuando el rey le preguntó al niño qué era lo que pasaba, éste le contestó que había un demonio que lo acosaba de noche, que iba hasta su casa y le robaba la mitad de su salario, la mitad de su comida y la mitad de sus fuerzas. El rey de inmediato tomó cartas en el juego y se dispuso a terminar con aquella situación. La leyenda cuenta que el rey Salomón habló con Dios y éste le envió un anillo con poderes especiales para poder dominar a los demonios. Así pues, el rey entregó el anillo al niño y durante la noche, cuando el hada de los dientes apareció, le lanzó el anillo al pecho y éste cayó arrodillado, suplicando y diciendo que por qué le hacían eso. El anillo dio el poder al niño para poder controlar al hada de los dientes, y entonces se lo llevó al rey Salomón para que pagase por sus actos y respondiese ante él. Así fue como el rey Salomón comenzó una serie de capturas de demonios, y gracias a él es que conocemos a muchos de ellos y sus nombres. Abisou se describe a sí misma en el testamento de Salomón como con un rostro verde, con pelo despeinado como de serpientes. El resto de su cuerpo está cubierto por la absoluta oscuridad. Abisou no duerme, sino que vaga por el mundo buscando a los recién nacidos para estrangularlos. También se le relaciona con otro tipo de enfermedades como la sordera y el dolor corporal. Finalmente el rey Salomón le impone un castigo y ordena atarla con su propio cabello y es colgada en el templo para ser exhibida entre la gente. Sin embargo, nunca afirman que muriese o que acabaran con su vida. Hoy en día, la historia que nuestros padres nos cuentan es muy bonita, pero detrás de ella, así como de muchas otras, se esconde un origen aterrador, en donde los niños eran las principales víctimas y quienes sufrían cuando un diente se les caía. Yo soy el documentalista y esto fue El Hada de los Dientes. Si te ha gustado el video, por favor compártelo con tus amigos, familiares o en tus redes sociales preferidas. Pronto llegaremos a los 500,000 suscriptores y me encantaría que tú y ellos formasen parte de la odisea. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Si ya estás suscrito, te invito entonces a que participes con los demás en los comentarios. Puedes opinar sobre el video e inclusive sugerir nuevos temas. Saludos especiales para Víctor Donaire Espejo, Luis Herrera, Gabriel Machuca, José Luis Navarro, Android Fitness, Luffy Gamer, Dylan Rodríguez, Luis Herrera, Pit Piraña, Manuel Israel Santillán Mora, María Fernanda Alcocer Cruz, Alexis Quichimbo, Isaac Emanuel Hernández Hernández, Jean L. Yato Ichimaru Yagam, Nayeli Contreras, Josué Caballos Durán, Nora Grisel García, Lady Oul Teresa, Lobo Blanco, Big Dark, Jorge Valle, Julio Roca, Ágata Gótica Oficial, Sebastián Loaiza, Ersa Seguridad Privada, Julieta Ávila,
Vega, Cristian El Baster RD, Jazz Lara, La Morocha Fernández, María Ángeles Vilches, Gonzalo Vega, Junior Ramírez, Omar Fernando Ortiz López, Rosalía Paredes, Orlando Pantoja, Artur Cortés Mesa, Ventura Blogs, Oliver Palacio, Jesús Yair Ortega Zacarías y PR Nero.